¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a comenzar con la realización de El Grinch. Está bien bonito, agradezco su apoyo porque les gustó muchísimo cuando lo vieron en las redes sociales. Muchas gracias por ello. En este tutorial vamos a hacer todo el cuerpecito hasta el cuello. Recuerden, todo lo vamos a hacer de una sola pieza. Este Grinch no lleva costuras. Como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Les pido también, miren, den like en este mismo instante, por favor, aquí en lo que estamos hablando. A ustedes les lleva solo un instante poner su manita en la parte de abajo de su pantalla donde está el dedito hacia arriba y a mí me ayudan de una manera increíble. Así es que por favor, les pido su apoyo. También las invito a formar parte de mis redes sociales. Allí vamos a poder estar en un contacto más directo, podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Yo siempre estoy atenta a sus dudas, comentarios, sugerencias, cualquier cosa que quieran ustedes decirme, estoy para ustedes tanto aquí en YouTube como en mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet. En Instagram, cometa-shop-mx y en TikTok, Cometa Crochet. Muy bien, amigas, pues vamos a comenzar con este primer tutorial. Vamos a comenzar haciendo los bracitos. Tomamos nuestra hebra de color verde y comenzaremos haciendo un anillo mágico. Una vez que realizamos el anillo mágico, vamos a realizar dentro de este 6 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Cerramos el anillo mágico perfectamente y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Hoy siempre el primer punto me cuesta mucho trabajo, espero que a ustedes no, estoy segura que a ustedes no. Hacemos un punto y allí mismo un punto más. Muy bien. Y esto vamos a realizar durante toda la vuelta. Vuelta número 3, haremos un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Allí ya llevo un punto y voy a realizar ahora un aumento. Recuerden que siempre deben de poner una marca en el primer punto. Esto es porque vamos a trabajar en espiral y no quiero que se pierdan. Las vueltas 4 a las 6 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 18 puntos. En la vuelta número 7 vamos a realizar un punto bajo y después una disminución. ¿Cómo hacemos la disminución? Tomamos el bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto y vamos a tejerlos los dos juntos. Así sería la disminución. Haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Vamos ahora a hacer las vueltas 8 y 9, en las que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 9 con 12 puntos bajos. Seguimos ahora en la vuelta número 10. Vamos a hacer un cambio de color a este material de marca Puffy o Chenille. Y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. No se preocupen, vamos a trabajar con el mismo crochet. No es necesario que cambien de crochet. No es nada difícil hacer solo una vuelta de 12 puntos con el crochet de 2.5. Muy bien.
Vamos a hacer ahora la vuelta número 11. En esta vuelta vamos a cambiar de color a color rojo. Cortamos la hebra de color blanco que ya no vamos a necesitar y vamos a trabajar esta vuelta en bucle trasero, haciendo un punto en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 12 puntos, pero solo bucle trasero. Miren, aquí voy a tomar, si a ustedes les cuesta trabajo ubicar solo el bucle trasero, ¿vieron allí cómo tomé todo el punto completo? Eso me ayuda a ubicar el bucle trasero. Entonces meto mi crochet en todo el punto, pero solo para ubicar el bucle trasero. Pero créanme que es probable que eso no sea necesario, porque se ve muy claramente. Tal vez en la pantalla no lo ubiquen tanto porque la cámara no nos ayuda mucho, pero en vivo y a todo color yo creo que no les va a costar ningún trabajo ubicar el bucle trasero. Pero si es así y si les está costando trabajo, tomen el punto completo, solamente les repito, para ubicar el bucle trasero. Una vez que meten el crochet en todo el punto, ubican el punto trasero, vuelven a sacar el crochet y ya trabajan solo en bucle trasero. Y así van a hacer toda la vuelta hasta, como les dije, terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 12... Más bien, de las vueltas 12 a la 30 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 30 con 12 puntos, pero ya trabajando en bucles completos, ya no en bucle trasero, bucles completos, amigas. Así van a tener un bracito como el que están viendo en la imagen, ¿eh? Vamos a hacer ahora, más bien, lo que haremos ahora es rellenar ese bracito. Tomen 2 limpiapipas o 3 si quieren, o 4, les van a caber muy muy bien, y los van a doblar exactamente a la mitad. Y los van a introducir hasta abajo. Yo aquí no lo meto porque ya está relleno mi bracito, ya lo articulé porque el limpiapipas también nos ayuda para articular el bracito. Una vez que tomen la medida, les tiene que quedar un poco más pequeño, miren, que les sobren estas 2 últimas vueltas. Y allí cortan el limpiapipas a la altura, a esta altura, ¿ven? No hasta arriba, les deben de sobrar unas 2 vueltas para que al momento de colocar el bracito tenga una caída bonita y no vayan a estorbar esos limpiapipas. Una vez que rellenaron el bracito, van a retomar el tejido de esta forma. Lo que vamos a hacer es cerrar el bracito, pero miren, si yo lo cierro en este momento, la unión de colores va a quedar a un lado y yo no quiero eso, yo quiero que quede bien centradita. Entonces voy a hacer unos 2 puntitos, vamos a ver si con 2 o 3 ya queda bien ubicado en donde yo quiero. Vamos a ver, aquí llevo 3, ¿eh? Si es necesario deshacer uno o hacer otro más, está bien. No, miren, yo creo que sí está bien ahí, vean cómo quedó bien, bien centradito. ¿Ven? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya con el bracito relleno, ya con ese detalle ya bien ubicado donde queremos, vamos a entrar en el siguiente punto como si fuéramos a hacer un punto bajo, pero nos vamos y tomamos también la pieza de atrás del bracito, vean, entro en el siguiente punto y me voy al siguiente punto de atrás. Y voy a hacer un punto bajo. Tengo que hacer esto 6 veces. En esta parte del bracito, quiero decir, la vamos a cerrar con 6 puntos bajos. Aquí vamos, amigas. Y aquí llevo ya 4. Voy por el número 5. No, aquí llevo 5. Aquí. Voy a hacer el número 6 que va a quedar por aquí, por aquí, por aquí. Déjenme ahí, ¿ven? Hago ese último, les digo, aquí deben de ser 6 puntos bajos y miren qué bonito quedó. Bien, bien, en cada esquinita, en cada orilla, hacen una cadena para fijar y cortan la hebra. Aprieten fuerte y no es necesario dejar hebra larga. Vamos a hacer otro bracito exactamente igual, pero los vamos a reservar porque los vamos a ocupar un poquitito más adelante. Amigas, les voy a mostrar cómo hacer la botita en color rojo. Yo la hice en color negro, pero me interesa mucho que algunos detalles de la realización de la botita la vean perfectamente bien. Y si a ustedes les gusta más la botita en color rojo, también se va a ver muy, muy bonita. Así es que ustedes
ustedes deciden si hacerlas en rojo o en negro, como yo lo hice inicialmente. No se veía muy bien en los videos y preferí mejor hacerla en rojo y que ustedes vean cómo se hace cada uno de los pasos. En la vuelta número 1 vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Cierran y en las vueltas 2 y 3 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 3 con 6 puntos bajos. Muy bien, amigas. Vamos aquí a la vuelta número 4. Vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Muy bien. Una vez más, un punto bajo. Aquí vamos. Y un aumento en el siguiente punto. Fíjense que antes no me gustaba hacer cosas tan pequeñas, ya me estoy acostumbrando. Vamos a hacer ahora un punto bajo y un aumento. Déjenme en los comentarios, ¿a ustedes les gusta trabajar cosas pequeñas? Yo ya me estoy acostumbrando, la verdad. En la vuelta número 5 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos, y de las vueltas 6 a la 10, un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 12 puntos. Miren, amigas, es así como nos habría quedado. De las vueltas 11 a la 14 haremos 6 puntos bajos en cada vuelta. Miren, aquí voy a seguirme haciendo en la vuelta 11 6 puntos bajos. Aquí ya los estoy realizando y ahorita van a ver qué vamos a hacer. No dejen de dar su like, por favor, es muy importante. Es una forma que ustedes tienen de apoyar al canal dando sus likes. Abajito pueden ver la manita con el dedito arriba, tóquenla y eso es todo. Miren, hice los 6 puntos, hago una cadena y me regreso haciendo en la vuelta número 12 otra vez 6 puntos bajos. Si no les gusta el tutorial, pueden dar manita abajo, no importa, se vale. Hay que expresarse. Así es que bueno, apóyenme con eso que para ustedes es muy, muy fácil. Miren, otra vez cadena, giro y en la vuelta 13 vuelvo a hacer 6 puntos bajos. Muy bien, amigas. Vayan también a formar parte de mis redes sociales. Como les decía, tanto aquí en YouTube como en mis redes sociales estoy siempre bien pendiente de sus comentarios, dudas y cualquier cosa que quieran compartirme. Cadena y voy a hacer la última vuelta, la número 14, en la que haré también 6 puntos bajos. Si vieron cómo fuimos y venimos haciendo 6 puntos bajos, esto hará que se forme el taloncito de la botita y aparte algo muy especial que van a ver ahorita en un momentito. Miren, vamos ahora a tomar la botita de esta forma. Miren, aquí vayan rellenando, pueden, bueno, si quieren pueden ir rellenando y si no más adelante. Y la van a doblar de esta forma. Vamos a doblarla nuevamente, es la parte delantera de la botita, la parte de enfrente, y vamos a doblarla así. Entonces, una vez que hicimos este pequeño doblez, vamos a tomar el primer punto, el de aquí de la orilla. Y aquí, allí hice un punto deslizado, pero de preferencia hagan un punto bajo. Nos vamos hacia abajo y hacemos otro punto bajo. Muy bien, si recuerdan hicimos 4 vueltas de 6 puntos, pues aquí vamos a sacar 4 puntos bajos. Llevo 2, este sería el tercero. Y uno más. Vean, esa es la parte trasera de la botita. ¡Ay, se me soltó! Una vez que hayan hecho este último punto, recuerden, 4, hacen cadena para fijar y aprietan bien fuerte. Muy bien. Una vez que hayan hecho eso, amigas, aprietan bien para que no se vaya a deshacer y vamos a voltear estas 4 vueltecitas que hicimos aquí atrás. Con ayuda de unas tijeras de punta, con esas va a ser muy fácil, bueno, más fácil voltearlo. Entre comillas, esta es la parte un poquito
muy entrecomillado difícil del proyecto, porque como quedó muy pequeño, cuesta un poquito de trabajo voltearla. Con las tijeras se ayuda uno mucho y ya al final ya terminan de voltear con el crochet sin ningún problema. Nada más tengan cuidado con el crochet, que no se les vaya a ir, por favor, ahí a deshacer o a romper con las tijeras. Tengan mucho cuidado y eso es todo. Y miren, esto es lo que quería yo que notaran. Conforme vayamos avanzando, esta parte trasera se va a convertir en una especie de taconcito. Si ustedes ven, el Grinch de zapatos negros tiene taconcitos. Y miren, con ese detalle que hicimos al final, logramos esa especie de taconcitos, vean. Vean ustedes. Así es que bueno, vamos a continuar. Así es como nos estaría quedando. Ya terminamos, entre comillas, lo más difícil. De aquí adelante ya va a ser más y más sencillo. Ya vayan rellenando el piecito. Si quieren lo pueden rellenar más adelante, como ustedes decidan. Pero ya saben, conforme vamos avanzando se va haciendo más difícil rellenar. Déjenme voltear aquí un cachito por aquí que me faltó y que me está estorbando. Vamos a introducir la aguja por detrás, vean. Y vamos a tomar nuestra hebra de color rojo, y en esta vuelta, que es la número 15, vamos a sacar en todo este contorno 12 puntos bajos. Miren, introduje la hebra, hago una cadena, allí mismo vuelvo a introducir el crochet y voy a hacer aquí un punto bajo, allí mismo. Muy bien. Me voy a recorrer un poquito y voy a sacar, ¡ay, no quiere salir! Me voy a recorrer un poquitito y voy a sacar aquí a un lado otro punto bajo. No nos va a costar ningún trabajo porque allí hicimos 4 vueltas, así es que no pasa nada. Y miren, aquí uno más. Saqué 3 puntos en esa parte de la botita. Ahora aquí enfrente voy a sacar otros 6. Miren, aquí va a ser mucho más fácil porque pues allí están los puntos. En esos no trabajamos. ¿Se acuerdan que hicimos 4 vueltas solo de 6 puntos? Estos son los 6 puntos que nos sobraron. En esos puntos vamos a ir trabajando y aquí adelante sacaremos 6. Más los 3 que teníamos, más los 3 que sacamos hace un momentito, ya estaríamos completando 9 puntos. Recuerden que esta es la vuelta número 15, ¿eh? Miren, aquí súper fácil, sin ningún problema. Aquí nos vamos al siguiente. Estamos del otro lado de la botita. Aquí sacamos 3 y 6 de ahorita que acabamos de hacer son 9. Entonces del otro lado vamos a hacer, a sacar otros 3. Aquí llevo uno más. Y hacemos el último. En total estaríamos sacando aquí 12 puntos bajos en la vuelta número 15. Nos vamos al primer punto que sacamos y vamos a hacer en la vuelta 16 un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos. Y así iremos avanzando. Vayan ahora sí marcando sus vueltas porque no se vayan a perder. Vamos a retomar el tejido trabajando en espiral. Pues ahora sí vayan rellenando, amigas, ¿eh? Ahora sí vayan rellenando porque miren la forma de la botita, no les vaya a costar trabajo más adelante. Si lo quieren hacer en negro, está muy bien. Esto en rojo lo hice para que ustedes vieran el procedimiento, porque en negro era difícil que se note. Sobre todo por esta parte donde sacamos los puntos y eso. Miren. En esta que es la vuelta número 17, vamos a tomar nuestro material de puffy o chenille. Realmente no sé cómo se dice, amigas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el bracito. Vamos a hacer un punto. Ay, no se deja. Vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Quiero reiterarles que ya pueden cortar la hebra de color rojo. Quiero reiterarles que aunque van a trabajar esta vuelta con crochet de 2.5, no les va a costar ningún trabajo. Solo no tejan apretado. Eso es todo.
Si tejen apretado les va a costar mucho trabajo. Aflojen un poquito aquí la puntada, no pasa nada. Como está bien gruesa no se nota si aflojan un poquito. Normalmente los amigurumis los tejemos apretaditos. Si ustedes tejen como están acostumbradas, no les va a costar trabajo. Si quieren aflojar un poquito, pues está bien, no pasa absolutamente nada. Y como ven, vamos a ir haciendo así toda esta vuelta hasta finalizarla, como les decía hace un momento, con 12 puntos bajos. Muy bien, amigas, termino la vuelta y regreso. Ya terminé, vamos a hacer aquí un cambio de color a color verde. Recuerden que ya lo hicimos en el bracito. Ya corté la hebra de color blanco que ya no vamos a ocupar y vamos a trabajar esta vuelta que es la número 18, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos en bucle trasero. Si se acuerdan, les decía yo que para que no les cueste trabajo, pueden... ¡Ay, esas hebras me estorban, amigas! Introduzcan, miren, el crochet en el punto completo. Espero que se alcance a notar. Esto les va a ayudar a identificar solo el bucle trasero. Sacan el crochet y lo vuelven a meter ya solo en el bucle trasero. Hagan esto cuantas veces sea necesario. Miren, aquí, bucle completo, pero y ahí yo ya identifiqué solo el bucle trasero. Saco el crochet y voy a ir tejiendo toda la vuelta en bucle trasero. Yo creo que los van a ver ese bucle trasero muy fácilmente. Voy a realizar la vuelta y regreso. Miren, aquí ya retomamos nuestra labor en color negro. Ya terminé la vuelta 18 en bucle trasero de las vueltas 19 a la 36. Haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 36 con 12 puntos y vamos a hacer otra piernita igual. En esa segunda pierna no vayan a cortar la hebra porque con esa vamos a continuar. Aquí quiero comentarles que yo había avanzado, ya tenía todo grabado porque el chenil nomás no lo había podido conseguir. Lo conseguí y la verdad pues ya no quise grabar de nuevo porque sí es mucho trabajo. Pero hagan de cuenta que allá abajo está el chenil. Eso blanco lo hice con marca Sinfonía, pero vean la diferencia, se ve mucho más bonito con el puffy o chenil. ¿Qué hice ahorita? Hice 2 puntos bajos para ubicarme en el punto central de la parte interna de la piernita. Voy a tomar la otra pierna, la primera que hice, y la voy a presentar de esta manera. De esta manera, amigas. Ahora, en la primer piernita, vamos a ubicar también el punto central. Y antes de unir las dos piernitas, aquí en la primera, recuerden que les dije que no cortaran su hilo, vamos a comenzar haciendo 3 cadenas. Una vez que realizaron las 3 cadenas, ya presentaron las 2 piernitas, ya ubicaron el punto central de la primer pierna que hicieron, vamos a empezar a unirlas. Haremos los 12 puntos que corresponden a esta primer pierna. Ya hice esos 12 puntos, llegué a las 3 cadenas de unión y vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. Vean cómo con el dedo medio tomo de esta manera los 3 puntos, los tomo como por la parte de arriba y por debajo voy a introducir el crochet, así vean, en la primer cadena. Es un poco difícil aquí, sobre todo esta primera, ya las otras 2 no es tanto. Aquí va uno. Y luego yo que tejo bien apretado, amiga. Vamos a la siguiente cadena y hacemos un punto bajo. Recuerdan que hicimos 3 cadenas. ¿Vieron cómo esta ya fue más fácil? Nos vamos ahora a la tercera cadena. Ahí está. Una vez que hicimos esto, vamos a hacer los 12 puntos que corresponden a la otra pierna. Los 12 puntos bajos. Estaríamos regresando a las cadenas de unión ya del otro lado. Vamos a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas, repito, ya del otro lado, y estaríamos terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Esta sería la vuelta número 37. Ya quedaron unidas las 2 piernitas y lo que haremos ahora, amigas, vamos a continuar con la vuelta número 38 en la que haremos 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Seguimos con la vuelta número 39 en la que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 40.
5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 41, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 42 puntos. Vamos a la vuelta 42, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta número 43, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 44, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Y vuelta 45, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos. Seguimos con la 46. 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Y vuelta 47, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Así nos estaría quedando hasta ahorita. Ahí se va a formar. Miren, ya tenemos aquí las piernitas bien alineadas y ya tenemos la barriga del Grinch. Como ven, aquí terminamos la vuelta en la parte frontal del Grinch. Voy a realizar 25 puntos bajos, amigas, para ubicarme en la parte de atrás y para que ahorita que vamos a hacer un cambio de color no sea tan notorio. Bueno, se quede atrás. Muy bien. El último punto de estos 25 que hice para recorrerme lo voy a terminar con el material de la marca Puffy o Chenille o Chenille. Díganme cómo se dice, por favor, no sé cómo se pronuncia. Y vamos a hacer lo que ya hemos venido haciendo, un punto bajo en cada uno de los puntos, en esta que es la vuelta número 48, terminando la vuelta con 60 puntos. Van a ver ustedes, en este momento ya van a ver que es todavía más, menos complicado realizarlo. No cuesta ningún trabajo, es lo mismo, amigas, créanme. No estamos acostumbradas, pero es lo mismo. Este marca Puffy nos pide trabajar con un crochet más grueso, pero créanme que no les va a costar ningún trabajo. Traten de aflojar su manita, por favor. Y de esta manera terminaremos toda esta vuelta número 48. Muy bien. Vamos ahora a la vuelta número 49, la vamos a trabajar en bucle trasero. Termino el último punto de la vuelta 48 con hebra de color rojo, corto el material en blanco que ya no voy a necesitar y toda la vuelta número 49 la voy a trabajar en bucle trasero, terminando la vuelta con 60 puntos. Ya sabemos, ya lo hicimos en los bracitos, ya lo hicimos en las piernitas, nos toca ahora en la barriga. Recuerden que si no logran distinguir el punto, que yo creo que sí, porque realmente no es difícil, tomen todo el punto solo para distinguir el bucle trasero y ya después trabajan en bucle trasero, pero créanme, no va a ser necesario. Quizá lo tengan que hacer una o dos veces y ya después lo van a distinguir perfectamente. Y así vamos a realizar toda la vuelta número 49. Ya lo hicimos un poquitín en brazos y en piernas, así es que aquí ya va a ser mucho más sencillo realizarlo. Vean, vamos a hacer otra vez el ejercicio de entrar en todo el punto. Tal vez en la pantalla no se note mucho, pero cuando hagan esto van a decir, ya vi dónde está el bucle trasero, pues allí voy a entrar. Es probable que no haya necesidad de hacerlo, pero ahí es un pequeño tip para que no les cueste trabajo. Muy bien, amigas, pues vamos así a realizar toda esta vuelta. Recuerden ir, por favor, perdiendo esas hebritas, amigas. Y recuerden también ir trabajando suavecito, suavecito. Muy bien, vamos ahora a realizar, miren cómo quedó. Se ve bien bonito, ¿no? El cambio de color, vean. Vamos a realizar de las vueltas 50 a las 52 ya con el color rojo, un punto en cada punto, terminando la vuelta 52 con 60 puntos. Continuamos con la vuelta número 53 en la que haremos 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 54 y 55, un punto en cada punto, terminando la
la vuelta 55 con 54 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 56, en la que vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos, y vueltas 57 y 58, un punto en cada punto, terminando la vuelta 58 con 48 puntos. Nos vamos a la vuelta 59, en la que vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos, y vuelta 60 y 61, un punto en cada punto, terminando la vuelta 61 con 42 puntos. Vamos a la vuelta número 62. 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vueltas 63 y 64, un punto en cada punto, terminando la vuelta 64 con 36 puntos. Vuelta 65, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Y vuelta 66, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos. Vamos a ir a la vuelta número 67. Esta vuelta es de unión de brazos. Comenzaré haciendo 9 puntos bajos. Muy bien. Voy a realizarlos, amigas. Una vez que tengan realizados esos 9 puntos bajos, van a tomar el bracito, cualquiera de los dos que hicieron. La unión de brazos tiene que ir hacia el cuerpo del Grinch. Y vamos a comenzar a trabajar en estos puntos. Recuerdan que cerramos con 6 puntos. ¿Vieron cómo introduje el crochet? Ahora voy a introducir en el siguiente punto en el que me toca trabajar en el cuerpo. Voy a aprovechar para ir perdiendo la hebrita que me quedó ahí en el bracito, y voy a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Muy bien, me voy al siguiente punto del brazo, al siguiente punto del cuerpo. Muy bien, y voy a tejer un punto bajo. Muy bien. Voy al siguiente y así vamos a unir cada uno de los puntos del brazo con el cuerpecito. Ahí va, amigas. ¿Vieron cómo fui rellenando? Rellenen, amigas, porque a partir de aquí se va a ir haciendo el cuerpo más, el espacio más pequeño, y les va a costar muchísimo trabajo rellenar. Vean. Ya estoy a punto de terminar. Este es el punto número 5. Me falta un punto para terminar de unir el brazo con el cuerpecito. Ahí está. Muy bien. Lo que haremos a continuación son 9. Miren cómo quedó perfectamente ubicado el bracito a un lado del cuerpo del Grinch. Perfecto. Haremos ahora 9 puntos bajos. Después vamos a unir el otro brazo con 6 puntos. Así es como nos habrá quedado ya con sus bracitos. Ya avanzamos un buen, amiga. Vamos ahora a hacer la vuelta número 68, en la que haremos 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 69, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 70, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 71 vamos nuevamente a hacer un cambio de color a color blanco. Ya no va a ser dificultad en este momento, de eso estoy segura. Entonces haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 71 con 12 puntos. Ya casi acabamos, amigas, ya nos falta bien poquito, de realizar el cuerpo. Todavía nos faltaría la cabeza y más detalles. Muy bien. Vamos a, en la vuelta número 72, hacer un cambio de color a color verde. Trabajaremos en bucle trasero y haremos un punto en cada punto. Ya lo hicimos muchas veces, será fácil realizarlo ahora. Una vez que lo hayan realizado, amigas,
Recuerden que es en bucle trasero, ¿eh? Vamos a hacer la vuelta número 73, en la que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 73 con 12 puntos. Así habremos terminado, así nos vamos a quedar por ahora. No vayan a cortar la hebra de color verde. En este tutorial nos vamos a quedar así, pero vamos a continuar con la cabeza. Recuerden que no vamos a hacer costuras. ¿Vieron cómo hice un hueco adentro del cuerpo del Grinch? Comencé haciéndolo con el crochet y voy a terminar haciéndolo con mi bolígrafo. Miren, hasta acá llega el bolígrafo, aquí yo lo puedo sentir. Pueden hacerlo con un palito de madera o con lo que tengan ustedes a la mano. Y van a introducir la barra de silicón y el palito de brocheta que les pedí en el alistando materiales. Aquí ustedes no lo ven forrado porque todavía no sabía yo de qué tamaño iba a quedar. Deben cortar ambos, tanto el palito como el silicón, de 16 centímetros, máximo 17, no más, amigas. Y entonces ya lo van a forrar. Y cuando esté forrado lo introducen. Repito, yo aquí no lo he forrado, pero ustedes deben forrar todo el palito y el silicón antes de introducirlo en el cuerpo del Grinch. Esto nos va a permitir que la cabeza quede rígida y que no se mueva. Por ahora así nos vamos a quedar en este tutorial, amigas, pero en el siguiente ya haremos la cabecita, el gorro, los detalles del rostro y los detalles, cualquier detalle que nos haga falta. Por favor, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.